El nacionalsindicalismo chileno durante los años de la Unidad Popular. El 4 de septiembre de 1970, Salvador Allende obtuvo la primera mayoría relativa en las elecciones presidenciales, iniciándose así el período conocido como Vía Chilena al Socialismo, la que se dio a conocer al mundo como el primer intento democrático para alcanzar el socialismo, y entiéndase por tal el modelo de Estado totalitario vigente por ese entonces, conocido como socialismos reales, vale decir todo de forma pacífica y respetando la legalidad, y que sin embargo se desarrolló de forma muy distinta a lo señalado por la propaganda aún vigente de la izquierda, al punto que quienes más defendían tal tesis, vale decir el Partido Comunista, terminaría cediendo ante los hechos para rectificar su utópica propuesta y hablar en el mejor de los casos de una vía no armada al socialismo, reconociendo por tanto la vigencia de la violencia social como un elemento inherente a todo proyecto revolucionario de carácter marxista. Frente a tal escenario, don Eugenio Cáceres, mando nacional de la expresión contingente del nacional sindicalismo chileno por aquellos años, denominada Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista, en adelante MRNS, citó de urgencia esa misma noche a otros camaradas, desarrollándose una necesaria reunión de dirigentes. En tal instancia, tomando distancia de otros grupos del nacionalismo chileno, se decide emitir una declaración reconociendo el triunfo electoral de Allende. A su vez, se acuerda no incorporar nuevos militantes desde entonces, optando por obrar únicamente con los cuadros políticos con los que ya se contaba, en cuanto medida preventiva destinada a evitar posibles infiltraciones en la organización. Para el nacionalsindicalismo chileno, la hora de la tan anhelada revolución nacional había llegado. La profecía autocumplida, el fin del Estado demoliberal. La victoria de la Unidad Popular significó para el MRNS la verificación de un diagnóstico político fielmente defendido durante sus, por ese entonces, 18 años de existencia. Ya en el texto matriz de su pensamiento, La Revolución del Hombre, de 1955, don Ramón Callis planteaba que comenzamos ahora la última etapa, luchar contra el comunismo. Ese es nuestro verdadero y único enemigo. Vencido, y lo venceremos, el capitalismo y sus adláteres caerán por añadidura. Será una realidad el nuevo orden del Estado Nacional Sindicalista. Tal misión, para la cual se habían preparado en soledad e intransigencia durante la mayor parte de esos años, finalmente se encontraba al alcance de sus posibilidades, por lo que correspondía asumirla gallarda y virilmente, desplegando todo el potencial de sus militantes, quienes con total entrega y sacrificio deberían honrar los valores cristianos e hispánicos que el movimiento representaba. En cuanto a la elección presidencial de 1970 en sí, cabe destacar que el mando de los camisas negras dio libertad de acción en cuanto al voto de sus militantes, pues una serie de acontecimientos demostraba que el nefasto régimen liberal instalado en 1891, cuya expresión normativa era la Constitución de 1925, se encontraba ya en sus postrimerías. Expresiones de esto fueron tanto la reforma universitaria, que a diferencia de la derecha, como por ejemplo el gremialismo, el MRNS apoyó, y el tacnazo, hechos que validaban la tesis nacional sindicalista acerca de que las comunidades básicas de la nación comenzaban a defenderse de la enfermedad que las aquejaba, o sea, el liberalismo. Y ante tal disyuntiva, el luchar por preservar el régimen democrático liberal implicaba traicionar a la nación, siendo un camino que los verdaderos nacionalistas jamás podrían seguir. La cruzada que se hacía imperiosa desarrollar para barrer con los males de Chile en búsqueda de una patria, de un Estado y un destino, exigía conducir a las comunidades básicas hacia el reencuentro con sus fines naturales, y ello solo sería posible a través de la Revolución Nacional, que viera como fruto el amanecer de un nuevo Estado, el Estado de Comunidad Nacional. Los años previos a la crisis fueron determinantes para que el nacionalsindicalismo retomara el camino propio y la lucha intransigente en contra del régimen. Y es que en 1964 el MRNS había confluido con Acción Nacional, expresión del nacionalismo pragmático, en el apoyo a la candidatura presidencial de don Jorge Prat,
la cual se retiró para evitar el triunfo electoral de Allende en esos años, decidiéndose apoyar como mal menor a Eduardo Frei Montalva. Al año siguiente, y como parte del pratismo, los camaradas Ramón Callís y Misael Galleguillos se presentaron como candidatos a las elecciones parlamentarias, las cuales tuvieron como resultado la debacle electoral de la derecha. Ante tal situación, y siguiendo a Jorge Prat, el nacionalismo en su conjunto confluye, tanto con liberales y conservadores, para así dar vida a lo que sería el Partido Nacional, instancia de la cual el propio Prat y el MRNS se retirarían al aprobarse planteamientos de carácter liberal, por lo que, recuperando su independencia, el nacionalsindicalismo se declara abiertamente oposición extraparlamentaria y antipartidista, puesto que ya se comprobaba que la democracia cristiana no hacía otra cosa que cimentar desde el gobierno el camino al marxismo, condenando al Estado liberal en su afán reformista hacia su inevitable fracaso. Es por eso que la elección de 1970 es percibida de forma diferente a la del 64. La opción democrática se había revelado inútil y por tanto la nueva coyuntura es catalogada como algo efímero e intrascendente, siendo en cambio relevante la tarea ineludible de sustituir al Estado, pues ante la muerte del Estado liberal, el pueblo chileno tendría que elegir entre un nuevo Estado marxista o uno nacional. La verdadera lucha política entonces no comenzaba con la elección presidencial de 1970, sino que se verificaría precisamente después de ella. El triunfo de Allende confirmó el diagnóstico del nacionalsindicalismo, el cual declaró muerto el Estado demoliberal y se prestó para iniciar la pugna revolucionaria por el poder. O revolución marxista o revolución nacional, la tesis del periodo prerrevolucionario. La historiografía chilena suele afirmar que durante la década de los 60 y comienzos de los 70, ya agotado el sistema sustitutivo de importaciones, es un periodo en que todos anhelaban una revolución. Se habla de la ya señalada vía chilena al socialismo, revolución marxista, categoría en la que también se agrupan los proyectos del MIR y de otros grupos menores. Por otra parte, también de la revolución en libertad, que es la revolución demoliberal que proponía la democracia cristiana. Y con mucho énfasis se habla también de la posterior revolución capitalista, que fue implementada por los Chicago Boys durante el gobierno militar. Suele olvidarse, en muchos casos de forma intencional, la revolución nacional, proyecto sostenido por las diferentes colectividades adscritas al nacionalismo, que si bien políticamente fueron marginales, salvo el caso de Patria y Libertad, su aporte doctrinal fue fundamental para dotar de un respaldo teórico al movimiento que conduciría a la derrota del comunismo, lo que se materializa a través del alzamiento militar del 11 de septiembre de 1973. La tesis principal del MRNS fue que en Chile existiría una revolución y que debería dilucidarse si su carácter sería marxista o nacional. En concordancia con ello, se esbozaron algunas de las características de la revolución nacional, plasmándose todo el bagaje ideológico elaborado por el nacionalsindicalismo criollo desde su fundación, lo que se expondrá principalmente a través de su revista llamada Forja. Así, la revolución se impulsaría incidiendo en las comunidades básicas o cuerpos sociales de la nación, vale decir, la familia, el sindicato, la universidad, la iglesia y el ejército, principalmente a través de estos tres últimos, vale decir universidad, iglesia y ejército, los que se apreciaban más cuestionados por el materialismo que intentaba socavarlos. La conducción de las comunidades no se materializaría instrumentalizándolas con el fin de alcanzar objetivos políticos, transformándolas así en grupos de presión tal como hacían los marxistas, ya que por el contrario lo que se buscaba era encauzarlas hacia el cumplimiento de sus fines naturales, aspecto en el cual se demuestra la influencia que ejercía en el MRNS los postulados del tradicionalismo católico, consecuencia lógica si se considera que el padre Osvaldo Lira formaba parte de la comunidad de jerarquías del movimiento. Respecto al cómo se ejecutaría la revolución, se encuentra muy presente en el imaginario nacional sindicalista lo acaecido en la España de 1936. Se apuesta así por convencer a la comunidad armada de que su lealtad no es hacia el Estado, sino hacia la nación, siendo su misión el liderar a las demás comunidades en el reemplazo del cadáver que era el sistema liberal vigente por un Estado en forma de comunidad nacional. Bajo tal premisa es comprensible el viauxismo al que se adhirió después del Tacnazo, intentando influir en quien parecía ser el líder natural de la comunidad armada para llevar a cabo la anhelada revolución.
De lo expuesto se puede apreciar que la doctrina de las comunidades básicas, la cual planteaba la revolución a través de la acción conjunta de todos los cuerpos sociales que dan vida a la nación, se diferencia claramente de otras tesis políticas elaboradas por la nueva izquierda respecto a dicho periodo, que iban desde la restauración del sistema demoliberal hasta la instalación de un Estado militar permanente, esto último propuesto por otra expresión del nacionalismo, el denominado Grupo Tacna. El MRNS rechazaba lo primero porque no había razón para restaurar el viejo orden, al que culpaba de haber conducido a la patria a tal situación terminal. A su vez, se oponía a lo segundo, pues si bien otorgaba un papel preeminente en la coyuntura a la comunidad armada, la consideraba como una más de las 5 enunciadas, debiendo existir respeto y equilibrio para que así cada una pudiera cumplir sus respectivos fines naturales. Para el nacionalsindicalismo, la comunidad armada debía dirigir una revolución, y no un mero golpe de Estado, ya que este era percibido como una solución insuficiente planteada por quienes confundían a la nación con el Estado, cuyo resultado solo sería el beneficiar a algunos sectores sociales y no a la nación en su conjunto. Si bien el fenómeno del poder gremial en cuanto a expresión de lucha en contra del Estado pareció acreditar en la práctica la tesis planteada por el MRNS, transcurridos ya 50 años desde el desenlace, queda claro que la doctrina de las comunidades no fue la que triunfó al momento de consolidar la obra del alzamiento militar. No obstante, esto no resta importancia a su existencia en cuanto a genuina construcción teórica del nacionalsindicalismo chileno frente a un contexto de crisis, y por otra parte, hay que reiterar que tal como la idea sostenida por el Grupo Tacna, sí ejerció influencia para que se tomara la decisión que desencadenaría en el 11 de septiembre. Pasamos y pasaremos, el nacionalsindicalismo y su lucha en contra del marxismo. Tras asumir Allende la presidencia, el MRNS, luego de negar cualquier tipo de participación en el asesinato del general Schneider, cabe señalar que una de las consignas del nacionalsindicalismo desde su fundación en Chile era que el golpismo y el terror no son la vía de realización política del nacionalsindicalismo, asumió la tarea de intentar convencer, a través de su discurso y doctrina, a amplios sectores del pueblo chileno respecto a la necesidad de realizar la revolución nacional en cuanto única alternativa viable para derrotar al marxismo ya enquistado en la disputa por el poder. Labor que principalmente realizó a través de sus revistas, las que se encontraban en circulación desde el año 1969. Si bien Tizona no fue portavoz del movimiento y en algún momento incluso se mostró escéptica respecto a las posibilidades del nacionalismo frente a la coyuntura, sí fue obra de uno de sus militantes. Nos referimos a don Juan Antonio Guido, quien es considerado como el discípulo por excelencia del padre Osvaldo Lira. A través de sus páginas, Tizona supo conjugar su integrismo católico con un mensaje permanente dirigido a las Fuerzas Armadas, recordándoles su rol y su misión frente a la crisis política. Esta revista contribuyó a reforzar el imaginario de cruzada que revestía la lucha en contra del comunismo ateo y del liberalismo decadente, aludiendo así a la cruzada nacional emprendida por la España de 1936. La revista Forja, en cambio, como ya se ha señalado, fue la tribuna abierta y oficial del nacionalsindicalismo durante aquellos años. En ella no solo se desarrollaba la doctrina de las comunidades, sino que también se intenta orientar y conducir al inorgánico e inconexo nacionalismo chileno, concebido como un hecho social y no como la historia de la derrota de sus hombres. Se revela así en sus escritos, como en el caso de Renato Carmona, se profundiza en la construcción de un nacionalismo revolucionario, desarrollando contundentes análisis doctrinales de cara a cada coyuntura política que se va presentando. Por otra parte, Misael Galleguillos convoca insistentemente la unidad de los nacionalistas, a la imperiosa necesidad de constituir una comunidad revolucionaria y a la conquista de una universidad que fuera una, nacional y autónoma, redirigida a su fin natural de forjar a la nación. Por otra parte, Ramón Callís recuerda que la misión del nacionalismo consiste en crear una nueva cultura. De ahí que Renato Carmona escribiera que Chile necesita un imperio para salvarse de los imperialismos. Y por otra parte, también Eugenio Cáceres orienta con decisión a sus camaradas en la ejecución de las políticas enunciadas por medio de cada editorial que presentaban los distintos números de la revista. En tal categoría de ilustres escritores, mención especial merece don Julio Fernández Termini, recordado por su costumbre de, a diferencia de los demás camaradas del movimiento, lucir siempre la camisa azul de Falange Española de las Hons. Mediante su pluma, se encargó de entroncar espiritualmente y de forma explícita la Cruzada Nacional Española del 36 con la resistencia desplegada en contra de la Unidad Popular,
señalando inteligentes paralelismos, extrayendo desenlaces y previniendo eventualidades, además de recuperar figuras como las de los míticos Ramiro Ledesma y José Antonio Primo de Rivera, haciéndoles cobrar vigencia en relación con la propia experiencia chilena. Para octubre de 1970, el MRNS desarrolla una audaz conferencia de prensa cubierta por el Mercurio, en la que participan Eugenio Cáceres, Misael Galleguillos y Ramón Callis. En ella se plantea abiertamente: no somos democráticos, somos nacionalistas y el verdadero nacionalismo es antidemocrático. Los democráticos están en este momento condenados a ser como las vírgenes necias, como los demócratas cristianos, que lloran en el velorio del sistema y pretenden salvarlo, y no saben cómo. Por eso votarán por Allende. Bendito sea Dios que haya muerto la democracia, porque nos permite recoger a esta gente y en un momento determinado conducirlos al Estado nacionalista como sea. Por otra parte, el movimiento participa en uno de los primeros actos políticos realizados tras el triunfo de Allende, lo que acontece en el Teatro Imperio de Valparaíso, participando dos oradores, Germán Cuevas por el MRNS y Pablo Rodríguez por el en ese entonces Frente Cívico Patria y Libertad. Por otra parte, teniendo presente que la línea táctica implicaba la participación de los militantes en las comunidades básicas para impulsar desde ellas la revolución, resulta consecuente el que los camaradas hayan participado de forma activa en la oposición gremial desarrollada en contra del gobierno. De este modo se valoró positivamente el surgimiento del poder gremial y del poder femenino, en cuanto a expresiones de rebeldía y resistencia en contra del marxismo, colaborando en su vigencia y en su desarrollo. Así, la actividad masiva más grande en la que se participó, aparte de la lucha en el contexto de los paros nacionales, fue en la Marcha por la Democracia, donde se concentraron todas las fuerzas opositoras al gobierno. Una de las 4 columnas de la manifestación fue integrada por el nacionalismo, aquella que partiendo en Vicuña Maquena con 10 de julio y entrando por Arturo Prat a la Alameda, vio a miles de personas marchar resueltamente rumbo a la Plaza Baquedano. Frente a la gravedad de los acontecimientos, el nacionalsindicalismo percibió como fundamental para su objetivo alcanzar la unidad de los nacionalistas, participando para ello en varias coordinaciones. La organización con la que se alcanzó mayor cercanía fue con el Grupo Tacna, el cual, conforme a lo escrito por don Erwin Robertson, se encontraba especialmente abierto respecto al MRNS. Por otra parte, el movimiento ingresa a la Junta Unificadora Nacionalista del general Alfredo Canales, la cual destacó por su organización de los comités de defensa de barrios y su oposición activa en defensa de los principios y valores de la chilenidad. Respecto a Patria y Libertad, existió puntual cooperación pragmática a pesar de las diferencias. Esto debido a que Pablo Rodríguez Grez manifestaba distancia respecto a los otros grupos nacionalistas, al menos así se señala en un artículo escrito por los profesores Cristian Garay Vera y José Díaz Nieva, mientras que para Ramón Callis, la ideología del Frente Nacionalista Patria y Libertad se basaba en un anticomunismo estéril, defendiendo posturas que entraban en abierta contradicción con el nacionalismo, dado que su objetivo principal, vale decir desbancar a Allende, convergía con los intereses norteamericanos, constituyéndose así en un instrumento al servicio de la CIA y de sus intereses. Pero independiente de tal criterio y tales diferencias, existieron intentos de coordinación, como los propiciados por Carlos Ashton de Radio Agricultura, en los cuales llegaron a participar el propio Pablo Rodríguez y Eugenio Cáceres, no alcanzándose acuerdos debido a reticencias por parte de Patria y Libertad. Es menester también, al menos enunciar, la colaboración que el MRNS prestó a los miembros de Patria y Libertad posterior al fracaso del tanquetazo. Finalmente, el 11 de septiembre, las Fuerzas Armadas en su conjunto ponen fin al caos imperante en Chile mediante un alzamiento militar que acaba con el gobierno marxista. En tal contexto, aprovechando la situación excepcional para satisfacer mezquinamente rencillas personales, tal como seguiría ocurriendo años después, don Ramón Callis fue acusado de pertenecer a una célula comunista y en consecuencia fue detenido. Afortunadamente, y gracias a la acción del padre Osvaldo Lira y de camaradas como Eugenio Cáceres y Jorge Vargas, el hecho no pasa de ser una mera anécdota, en la que sin embargo Callis recuerda la impresión de haber compartido con detenidos de izquierda, intentando confortarlos de forma cristiana, señalando que la posibilidad de la muerte es un sacrificio que se debe asumir cuando se persigue alcanzar un ideal de justicia. Lo que habla evidentemente de su grandeza y sensibilidad ante las causas que pretendían alcanzar la justicia social, más allá de si consideraba o no que el contendor se encontraba evidentemente errado en sus postulados. Una semana después, y adhiriendo a la gesta de liberación
declarando además el cese de sus actividades de conformidad a lo dispuesto por las nuevas autoridades. El MRNS declaraba que la mantención de Chile como nación es la tarea conjunta de toda la comunidad nacional y en especial de las Fuerzas Armadas. Como chilenos y nacionalistas, saludamos a la Junta Militar de Gobierno, reiteramos nuestra posición de subordinarnos a las Fuerzas Armadas de nuestra patria y como organizaciones e individuos nos colocamos a sus órdenes. Conclusiones. El gobierno de la Unidad Popular no fue el idílico periodo que hoy la izquierda ha pretendido instalar con relativo éxito como verdad histórica. Fueron años difíciles de incertidumbre y violencia política que estuvieron al borde de concluir en una guerra civil. En dicho contexto, el testimonio de las acciones políticas desplegadas por quienes vivieron dicho trance histórico, oponiéndose a los intentos totalitarios del marxismo en el poder, sabiendo que con ellos se podía perder la vida, como en ocasiones aconteció, aparece en toda su justicia como una actitud valiente, heroica y admirable. Bajo dicho contexto, el nacionalsindicalismo, la corriente nacionalista de mayor experiencia orgánica en esos años, afrontó el desafío desde un diagnóstico que asumía la muerte del Estado demoliberal a partir del triunfo de Allende, por lo que su tesis fue oponer a la revolución marxista la revolución nacional, participando de las comunidades básicas de la nación, a la par que se intentaba convencer a la comunidad armada para que adoptara una decisión en favor de la nación y en desmedro del Estado, para erigir desde sus ruinas el Estado de comunidad nacional que haría realidad el sueño de forjar una patria y de conquistar la justicia social. En cuanto a expresión contingente del nacionalsindicalismo, el MRNS no logró romper la marginalidad política inherente al nacionalismo chileno y tampoco consiguió la unidad orgánica de los nacionalistas, lo que determinó que su esfuerzo principal se volcara tanto a fortalecer y apoyar el desarrollo del poder gremial, expresión de resistencia en contra del Estado que avalaba su tesis nacional revolucionaria, como a convencer a la comunidad armada de encabezar la revolución, aspecto donde tuvo parte del éxito al ser indudablemente una de las fuentes doctrinales que sirvió para dar forma al alzamiento militar del 11 de septiembre. Así, su perseverancia orgánica, el prestigio de sus cuadros y el desarrollo de su doctrina fue determinante para que el nuevo gobierno convocara a los nacionalsindicalistas a la tarea de reconstrucción nacional, tanto en la asunción de cargos directivos académicos en algunas universidades, como en la trascendental experiencia de asumir la conducción de la Secretaría Nacional de Gremios, la mayor influencia e inserción que tuvo el nacionalismo chileno en el ámbito sindical. Aspectos que sin duda merecen profundizarse en otra oportunidad que estudie aquel periodo que Pablo Rodríguez denominó como una revolución pendiente y que para la gran mayoría del nacionalismo chileno significó una revolución traicionada. Al menos en lo que respecta al marxismo, el nacionalsindicalismo había pasado en España el 36, pasó en Chile el 73 y volverá a pasar si así fuere necesario. En el azul de septiembre, blanca luz de la alborada, puedo formar la bandera con mi sangre derramada para izarla muy alto. Se unieron las cuatro espadas y Chile a la luz renace en medio de la alborada. Pa, pa, bom, 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 bom. Marchamos por el camino de una patria esperanzada. Sortearemos los escollos para pam 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 la luz de la alborada. Despierta Chile, despierta, que sonó la clarinada. Trabaja de cara al sol, que ha llegado la alborada. Pa pa pom 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 pom. Marchamos por el camino de una patria esperanzada. Sortearemos los escollos para pam pam con la luz de la alborada. Despierta Chile, despierta, que sonó la clarinada. Trabaja